abordar la historia de este periodo y de este lugar, está bueno que lo hagan siempre con un mapa a mano, porque hay muchas regiones, muchas ciudades, y es complejo, entonces el mapa ayuda un montón. Nosotros estamos abordando la problemática que se da. ¿Se ve el puntero de mi? ¿Ustedes logran ver el puntero del mouse? ¿Del mouse de la máquina? Muy chiquito. Ah, Muy bien. chiquito. Sí, sí, profe. Bueno, esta es la región de sur de Mesopotamia. Esto es lo que se conoce acá, es el Golfo Pérsico. Los ríos nacen en esta zona montañosa del norte y van discurriendo sus aguas en el Golfo Pérsico. Esta es la zona más elevada, la zona alta, la zona de montañosa, y esta es la zona más baja. Bien. En esta región es donde encontramos estos ríos tan famosos para nosotros, que son el Tigris, que hace este recorrido, y el Éufrates. Entre estos dos ríos, entre estos dos grandes ríos, es donde se va a desarrollar la civilización mesopotámica. Pero no solamente va a quedar circunscripto a el territorio de estos ríos, sino que se van a incorporar otras zonas, como la zona, por ejemplo, de Elam, que se encuentra acá en la zona este de la Mesopotamia, la zona de Asiria, acá en la zona norte, la zona de Anatolia, que es esta que se encuentra arriba, y donde estaban, por ejemplo, los hititas, la zona de lo que es Siria, la zona de la costa del Mediterráneo, con los pueblos, por ejemplo, con los fenicios, palestinos, sirios, que también van a tener contacto con Mesopotamia. O sea, las regiones, estas distintas regiones van a interactuar, van a tener contacto unas con otras, y es la zona más al sur, la zona que se encuentra más cercana al Golfo Pérsico, es lo que llamamos la Baja Mesopotamia, es donde van a estar las ciudades de, digamos, las situaciones de Sumer, por ejemplo. En la zona media, donde tenemos a Babilonia, es la zona, digamos, central de la Mesopotamia, y la zona norte o alta es la más cercana a los hititas, a los asirios, a esta región. Entonces, esas son las tres grandes regiones de Mesopotamia. En este círculo pequeño, que también tiene que ver con la diapositiva que viene después, amplía esta región, pero ustedes ya tienen este mapa y por lo que veo acá quedó bastante pixelado y no se logra ver del todo bien. Acá también otro concepto, englobando lo que estaba en este texto y también parte de lo anterior, es tener en cuenta los lenguajes, la lengua, la forma de hablar. La lengua es un elemento muy importante para los pueblos, y una forma también de clasificarlos. Afortunadamente, nosotros ya no usamos las categorías de razas para definirnos. O sea, y te digo afortunadamente porque a veces, con lo que pasa en Estados Unidos, parece que no está del todo claro. Pero una forma de definir a los pueblos y no utilizar la raza es a partir de la lengua, del lenguaje que hablaba. Entonces, los pueblos que se encontraban en el sur de la Mesopotamia son los pueblos que utilizaban la lengua asiánica. En el centro de la Mesopotamia podemos hablar de la lengua semítica, como por ejemplo los acadios, y en el norte los pueblos de habla de lengua indoeuropea. Entonces, digo, eso simplemente lo tiro como referencia para cuando hablamos de los pueblos semitas o los pueblos indoeuropeos, estamos hablando de un tipo de lengua y habitualmente correspondían a cada una de estas regiones. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Vamos bien? Sí. El silencio lo interpreto fantástico. Sigamos entonces. Otro de los elementos que estuvimos trabajando y que hice una pregunta en este, digamos, segundo encuentro. Confieso que todavía no tuve tiempo de ver los trabajos, así que en estos días tengan un poquito de paciencia, los voy a ir contestando. Les decía, otro de los conceptos importantes tiene que ver con el de ciudad-estado. Y ahora ya a ver si podemos pasar a la segunda diapositiva. Perfecto. Acá, lo que les decía, la zona sur de Mesopotamia se encuentra ampliada. Es la época que vamos a llamar protodinástica, anterior a las dinastías. Y en esta región encontramos muchas ciudades. Ustedes habrán leído en el texto que aparecen, por ejemplo, la ciudad de Ur, la ciudad de Uruk, la ciudad de Iridú, Lagash, bueno, y todas las que tenemos en este mapa. La idea de ciudad-estado es un concepto interesante. Después los griegos lo van a llamar las polis. La ciudad-estado es
son distintos a conglomerados de ciudades que tienen cierta independencia uno con respecto a la otra. Cada ciudad va a tener su gobernante, su príncipe sacerdote, porque estamos en un momento donde la religión y el poder militar están juntos, o sea, no están separados lo que sería el poder político del poder religioso. Entonces el templo y el palacio engloban este poder. Entonces, cada ciudad conserva cierta autonomía, relativa independencia una de otras. Entonces, por eso vamos a referirnos a este periodo, digamos, como la característica de la ciudad-estado, ¿no? Cada ciudad-estado después forman en total, digamos, la identidad de la zona de Mesopotamia, pero cada una tiene esta característica. Voy a pasar a la otra diapositiva. Acá, lo que les transcribí, lo que puse yo también, tiene que ver con una periodización, una cronología que estaba en el libro que les había pasado. Y este autor divide este periodo en torno al protodinástico 1, protodinástico 2, el protodinástico 3, y de la dinastía de Akkad. Y después el renacimiento sumerio. Toda periodización, toda línea de tiempo, toda cronología, son herramientas, instrumentos que utilizan los historiadores para poder analizar, para tomar perspectiva, para, si se quiere, clarificar un poco el periodo, pero de ninguna manera son datos concretos y reales. Y el ejemplo mucho más claro y más acabado que tenemos con respecto a esto es, ¿se acuerdan la historia, esa línea de historia que seguramente han aprendido en la secundaria, que hablaba de la historia antigua, la historia medieval, la historia moderna? Incluso, ¿sí? ¿Alguien habló? Hola, hola, ¿alguien dijo algo? Bueno, esa línea histórica, que nosotros la aprendimos como si fuese aplicable a todo el mundo, es una línea histórica que tiene momentos o conceptos referidos a la historia europea. No está contemplada la historia americana en esa línea de tiempo. Entonces, es un instrumento que bien valió y bien sirvió para el historiador para trabajar y abordar ese periodo, pero nada tiene que ver con nosotros. Entonces, acá por ahí probablemente tengamos que hacer otra línea de tiempo, y las fechas o los momentos o las categorías que nosotros elijamos para armar esa línea de tiempo tiene que ver con nuestros intereses, no con otros. ¿Se entiende lo que a lo que me quiero referir? Entonces, esta línea de tiempo, según este historiador, ayuda a comprender el periodo mesopotámico. Puede haber otras, puede haber distintas, no es ni mejor ni peor, son distintas y cada una tiene distintos criterios. ¿Bien? Entonces, aparte, digo, fíjense, sobre todo en este periodo histórico que nos estamos refiriendo directamente en milenios, no podemos pensar que el periodo protodinástico comenzó en 2850 a.C. y no en el 2849 o en el 2803. Son fechas y se engloban y son referencias como para entender el proceso. Pero de ninguna manera tenemos que tomar como definitivas y como precisas. Y aprovecho para decir otra cosa que tiene que ver con las fechas y con los nombres. Esto lo repito habitualmente en clase, pero bueno, dadas estas circunstancias, lo comento por acá. En algún momento vamos a volver al aula. Espero que cuanto antes, porque se nos está haciendo bastante largo. Y ahí va a estar bueno. Pero, y cuando volvamos al aula, tendremos alguna instancia de evaluación, escrita, oral, la que fuera. Veremos eso. Lo que digo, en ningún momento yo voy a preguntar ni les voy a pedir que recuerden ni estas fechas, ni otras fechas, ni estos nombres, ni otros nombres. Es más, si ustedes el día del examen lo quieren traer escrito en algún papel, en algún apunte para tenerlos presentes, no hay ningún problema. Nosotros siempre vamos a apuntar a los procesos, vamos a apuntar a cuestiones generales que son, me parecen, mucho más interesantes que recordar si la dinastía de Akkad empieza en el 1234 a.C. o en el 2500. No es un dato que nos importe, no es un dato central. Si lo tenemos, lo ponemos, y si no, lo buscamos. Acá, con esta posibilidad de hacer las clases online, uno tiene la facilidad de copiar, pegar, entonces puede ser mucho más preciso, pero no va a ser un elemento central, así que cuando tengan que leer estos textos, los tengan que estudiar, traten de, sí, digo, hacer referencia a qué lugar habla, ordenarlos en el tiempo, en el espacio,
pero no recordarlo como si eso fuese parte del estudio, porque acá hay muchos nombres, hay muchos lugares, y además después se empiezan a mezclar, empiezan a invadir, a guerrear, y se nos hace como una confusión enorme. Así que vamos a tener en cuenta, vamos a priorizar los procesos históricos y no los nombres ni las fechas. Digo, los dejo simplemente para que ustedes puedan ubicarlos cronológicamente. Sabemos que, digamos, cuál pueblo sucedió a cuál. Simplemente sería la idea de por qué los incluimos. Bueno, continuamos con esta lista que las separé, ¿no?, en estas regiones. Y empezamos ahora con lo que sería el protodinástico 1, que es lo que hablábamos hace un ratito sobre las ciudades-estado. ¿Vamos bien hasta acá, gente? Sí, profe. Bien. Entonces, la organización política en la Mesopotamia, digamos, antes de que se concentrara el Estado, los estados centralizados, los estados territoriales, hablamos de ciudades-estado. Y decimos, tenían cierta independencia entre una y otra, por eso lo dejé presente. Guardaban autonomía e independencia una con respecto al otro. O sea, cada una normalmente tenía un dios que adoraba, tenía su templo, su palacio, sus gobernantes, sus clases sociales, sus sujetos, su burocracia, e intercambiaban. O sea, Mesopotamia no fue una zona autárquica, en el sentido de que no obtenía todos los recursos, y necesitó constantemente de intercambiar productos con distintas regiones. Los metales para generar esas aleaciones, las piedras, la madera, eran productos que se intercambiaban permanentemente. Entonces, durante esta etapa, esos productos se lograban a través del comercio. O sea, de diplomacia, o sea, las rutas comerciales eran importantes, y el comercio era el elemento que, por medio del cual intercambiaban todas estas ciudades esos productos necesarios. O sea, tenemos que ver, las ciudades también eran rivales, a veces por conseguir los mejores recursos, y el mejor recurso por excelencia es el agua. Tal es así Sí, las que, tierras también. claro, el agua, las tierras más fértiles y el agua. El acceso al agua determinaba el crecimiento o el desarrollo o la crisis. Imagínate el agua para los cultivos, el agua para llevar a cabo esa agricultura. Sin esos elementos, el desarrollo de la ciudad era prácticamente imposible. Por lo tanto, había rivalidad entre ciertas ciudades, y eso se manifestaba, digamos, a partir también de guerras que las hubo. Entonces, digo, tenemos autonomía y tenemos ciudades rivales que muchas veces se enfrentan. Acá señalé algunas de las ciudades más importantes del periodo, ¿no? Kish o Kish también es uno de los nombres, Nippur, Umma, Lagash, Ur, Eridu, son las ciudades más importantes, pero ninguna logra eclipsar a todas. Todas conviven con relativa armonía. Están gobernadas en el templo y en el palacio, esto que hablaba al principio. No está separada todavía la autoridad militar de la religiosa. Por lo tanto, templo y palacio conviven, digamos, es la residencia del poder. Bien, el poder de esa ciudad reside en esa región. Gobierna acá un príncipe sacerdote. Sería el término sumerio de ese príncipe sacerdote, que gobierna rodeado siempre de una burocracia, que es la que tiene acceso a la propiedad, y es también la que se encarga del comercio. Y eso va a ir marcando cada vez más diferencias con respecto al resto de la sociedad, digamos. Esa burocracia palaciega va a ser la que asista, la que esté cercana al rey, y va a empezar a crear una especie de realeza en torno a la figura del monarca. Bien. Este periodo, digamos, ya, fíjense que es muy poco tiempo el que va. Bueno, este año lo puse mal, acá después lo vamos a cambiar, porque veo que puse 2050, pero no es así, es el 2500 el año, pero no importa, después lo cambio. Ya inmediatamente posterior en el tiempo, continuamos con este esquema de ciudades-estados, pero ya percibimos que las ciudades se empiezan a fortificar. ¿Viste? Como hemos visto en las películas, que se van creando esas murallas, y vienen esos carros de asalto que empiezan a romper, y bueno, ya las ciudades son cada vez más numerosas. Siempre las ciudades
no hay ciudad del planeta que no esté cerca de una fuente de agua natural. Digamos, hasta que mucho tiempo después el hombre ha logrado desarrollar, no sé, ciudades artificiales, que es el caso de Las Vegas, que la han construido en el medio de un desierto, pero mientras no había esa posibilidad, no se podía pensar una ciudad sin una fuente de agua. Por eso todas están cerca y si piensan en cualquier ciudad, van a encontrar siempre un río cerca, un río a mano. Entonces, en torno a ese río se empezaban a fortificar, se empiezan a hacer cada vez más poderosas, y empezamos a ver también una división del trabajo. A medida que estas sociedades van haciéndose más grandes, se van desarrollando, también se van haciendo más complejas. No es lo mismo organizar una sociedad de cazadores-recolectores que una sociedad que empieza a tener estos niveles de complejidad. Hay una división muy fuerte del trabajo. Digamos, en una sociedad de cazadores-recolectores, todos van, cazan, todos tienen que alimentarse, todos construyen su casa. En estas se empiezan a dividir las tareas. Por un lado tenemos los artesanos, por otro lado tenemos los guerreros, tenemos los gobernantes, tenemos los campesinos, digamos, cada uno se empieza a hacer más, a realizar sus tareas más específicas. Y todos van a vivir, por supuesto, del trabajo de la tierra, ¿no? de lo que es el campesinado, que van a ser también los más explotados en la historia. Como los jornaleros, ¿puede ser? Claro, sí, el jornalero recibe una paga. Acá, acá la situación es que son sujetos que van a estar, digamos, atados a la tierra y van a tener que trabajar para entregarle a los poderosos, lo cual su situación es, lo veo mucho más desigual. Una de las características de las sociedades antiguas es la terrible desigualdad que hay. Va a perdurar mucho tiempo esto. Esclavos, toda esta situación. Bien, ya empezamos a ver en esta etapa la separación entre el poder religioso y el poder militar y gobernante. Acá hay una marcada tendencia, el templo va por un lado, los famosos sigurat de la Mesopotamia, y por el otro lado tenemos el poder militar, el poder del monarca, que empieza a ser cada vez más absolutista. Cuando hablo de monarquía es el gobierno de uno solo, y ese solo normalmente va acompañado de un ejército que lo contiene, ¿no? Van a aumentar el conflicto entre las ciudades, entre esas ciudades que se mencionaba antes, normalmente producto de estos elementos, a partir del acceso o no al agua, el límite, las fronteras entre una y otra región, por la construcción de los canales y por la circulación de bienes. Es decir, permitir o no que esos productos pasen, ya sea vía fluvial o vía terrestre, ya sea por la construcción de canales. Y ustedes, como veíamos, ¿se acuerdan en el mapa al principio? Vimos que la región de Mesopotamia no tiene delimitado y bien marcado con límites naturales las fronteras. O sea, el caso de Egipto está muy bien delimitado, o sea, desierto de un lado, desierto del otro, o sea, el mar, y solamente se expanden hacia el sur, pero los límites del Estado, del territorio, están fuertemente delimitados. No es el caso de Mesopotamia, donde no hay límites precisos. Entonces, eso provocó una guerra y un conflicto constante entre las distintas ciudades. ¿Bien? Llegamos acá a la última etapa, a lo que es el protodinástico 3, que es entre donde, esperen que me hidrate un poquito, acá el predominio ya empieza a sentirse en una de las ciudades que va a ser la ciudad de Ur. De hecho, los historiadores o los arqueólogos van a encontrar lo que se llama la lista real sumeria, que les va a dar una cantidad de información sobre nombres de reyes, sobre costumbres religiosas, funerarias, lo que marca, digamos, la preeminencia y la preponderancia de la ciudad de Ur. Acá, digamos, se consolida la escritura cuneiforme, que es esa forma de escritura característica de la Mesopotamia. Sobre tablillas de arcilla fresca se trazaba con una especie de media caña, de ahí el nombre de cuneiforme, y empezaban a registrar, era un lenguaje más orientado hacia las prácticas comerciales, hacia las necesidades concretas de la sociedad. Va a faltar tiempo para que desarrollen un lenguaje más complejo. En esta etapa claramente aumentan los conflictos por el agua y por la tierra.
digamos, a medida son ya ciudades más grandes, más complejas, hablamos de ciudades ya cerca de 50.000 habitantes, entonces los problemas se hacen más complejos. Y comienza lo que se conoce como la crisis de la ciudad-estado. Y acá puse el nombre de Uruminga, un nombre fantástico, y Lugalzajesi, que van a abandonar este principio de respetar las autonomías de cada una de esas ciudades y empiezan a intentar establecer un Estado más centralizado. Se empiezan a expandir e intentan transformar al resto de las ciudades en ciudades de una especie de vasallaje, donde uno domina al otro a cambio del pago de un tributo, de rendirle, entregarle cantidad de hombres para el ejército, y bueno, cuestiones que tienen que ver con la dominación. Entonces, este modelo es el que se empieza a imponer en esta región. Y se empieza a dar, acá puse la simbiosis, entre los sumerios que se encontraban en el sur de esta Mesopotamia y los semitas, que son un grupo de pastores que van arribando desde el centro de la Mesopotamia y que después va a dar paso a lo que se va a conocer como el primer imperio semítico, que es el que inicia Sargón de Akkad. Entonces, repasando brevemente, de acuerdo a la cronología que establecimos, que trabaja el texto, comenzamos allá en torno al año 3000, aproximadamente antes de Cristo, y llegamos hasta el 2350 con 3 momentos más definidos, donde que el historiador resolvió llamarlos el protodinástico. Es el estado anterior al surgimiento de las dinastías y de los imperios que van a controlar la zona de Mesopotamia. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere decir algo? No, que una parte que dijo como que hay como un trueque, que hacen intercambio. Yo dije Algo eso. así lo entendí. No, yo lo entendí algo así cuando habló de la ciudad que hacían intercambio de los comerciantes. Claro, bueno, el comercio sí es un elemento central en esta etapa. Y está a cargo de un grupo privilegiado, que es el que tiene el acceso a las rutas y a los contactos en las distintas regiones. Y esta etapa, el comerciante ocupa un rol importante y forma parte de la burocracia del Estado. Vemos que en el periodo que viene va a cambiar un poco esa situación, pero sí, el comercio juega un rol importante. Un rol, digamos, no lo veas como un trueque en los sectores populares, en los sectores campesinos, porque ellos rara vez podían acceder a algo más allá que la comida. Eh, el, estos productos que se intercambiaban normalmente eran para las élites, para los grupos dominantes. Eh, por eso hablamos que estamos hablando de un momento con una desigualdad tremenda, una desigualdad muy grande. O sea, cero movilidad social, y el campesino no tenía aspiraciones. Vamos a la siguiente y ahora aparece ya el Estado centralizado. Y acá la primera dinastía, a cargo de la dinastía semítica, a cargo de Sargón de Akkad. Sargón I. Sargón es hijo de pastores seminómades que vienen de la zona oeste, y que él llega a ocupar un lugar importante en la ciudad de Kish, ser el asesor del rey. Lugalzajesi era la ciudad de Kish donde estaba el rey anterior, que era poderoso. Él logra matar al rey y se hace con el poder. Y de ahí extiende, digamos, luego se transforma en el monarca en la ciudad de Akkad. No está claro todavía dónde queda Akkad. Saben que es cerca de Mesopotamia, pero no se hallaron los restos arqueológicos para poder ubicarla. Entonces ahí, desde acá, desde la ciudad, por eso se habla del Imperio Acadio, se transforma en un estado fuertemente centralizado. Un estado que ya rompe con esa autonomía que se les concedía a cada una de las ciudades, sino que ahora se estructuran bajo un esquema, digamos, de corte tipo una pirámide, donde el poder absoluto recae en el monarca y va administrando y gobernando según a su criterio. Por eso cuando hablamos de la Mesopotamia siempre hablamos de los monarcas con poder absoluto. Si bien existía un consejo
al cual podían consultar, pero la voluntad del rey era lo que primaba, era el que decidía sobre el ataque. El rey podía consultar, o sea, y normalmente en este periodo hablamos también donde la magia y donde el augurio juega un papel importante, interpretar, no sé, el hígado de un animal, los dibujos que formaba la sangre, interpretar los pájaros. Había una serie de elementos que, claro, a nosotros nos parecen bastante ridículos, pero el conocer el futuro, el saber si había que atacar o no, era algo a lo que se daba importancia. Pero el rey no tenía que rendir cuenta. El rey era, y asumía un carácter, digamos, semidivino, no era un dios, pero era el elegido por los dioses. Entonces, era una forma también de imponer su poder, ¿no? Imagínense si el gobernante lo hace por voluntad divina, o sea, es Dios el que elige o el que tiene el favor de los dioses. Por lo tanto, ese es el poder también, además del poder militar. Otro de los términos que puse... Algo parecido al faraón, disculpa que... No, perfecta la pregunta. No, el faraón es un dios. El faraón asume un carácter divino. De hecho, que salga el sol o que crezca el Nilo va a ser producto del esfuerzo del faraón. En cambio, en Mesopotamia no asume ese carácter divino. Podemos hablar de semidivino, sino que es el elegido, el beneficiado, el preferido de los dioses, pero no es el dios. De hecho, ninguno de los gobernantes después se transforma en los grandes dioses de la Mesopotamia. ¿Sí? O sea, es una monarquía, perdón, profe, o sea que es una monarquía que sucedía por ejemplo, el hijo pasaba a ser monarca. Bien, eso es... No era algo elegido divino, sino que era una monarquía que se heredaba. Hereditaria, ¿no? Exactamente, teocrática y hereditaria, exacto. Está claro, significa, digamos, que el gobernante, es muy buena la aclaración que hizo, la verdad que no me sale acá la compañera. Nadia, está, gracias. Es buenísimo. La monarquía es hereditaria. Es decir, cuando moría un rey, asumía el cargo, salvo que hubiese, como el caso de Sargón, una disputa de poder donde le arrebataban el control y el poder. Está muy bien. Y teocrática por el carácter divino, porque Dios avalaba a ese gobernante. Bien, continuamos. Imperialismo económico era el otro término. Acá, digamos, rompemos con lo que decíamos antes, y lo militar, el papel militar fue un papel central. ¿Por qué? Porque ahora Sargón y los sucesores van a expandirse hacia las regiones que tengan esos recursos necesarios para el desarrollo y el crecimiento de ese territorio. Un elemento esencial es el zinc para generar las armas de bronce. Entonces, en busca de esos lugares, y no como antes, que se realizaba a través del comercio, sino que directamente se conquistaban esas regiones. Y durante este periodo se logra, digamos, la mayor extensión. ¿Se acuerdan que una de las preguntas en el primer trabajo hablaba de señor de las cuatro zonas? Era justamente porque abarcaba todo el territorio posible, digamos, desde el sur hacia el norte, del este al oeste. Las 4 zonas representaba el rey de todo. Tenemos que tener en cuenta que este nombre también es una forma de darse poder, de darse como prestigio. Digo, nadie va a dejar en su estela o va a dejar grabado aquello que no logró conquistar. Entonces, al ser señor de las 4 zonas, daba a entender que todos eran sus soberanos. Entonces, él enviaba sus ejércitos y empieza con una organización de corte bien verticalista, en la cual en cada una de esas ciudades o ponía un gobernante títere, o sea, alguien que le era totalmente fiel, o el sujeto o la familia que se encontraba gobernando se transformaba en tributaria de Sargón. Quiere decir, o lo reemplazaba, o ese se tenía que volver fiel al nuevo orden. Y si, digamos, se quería oponer, tenía que enfrentarse al ejército, que en este momento era uno de los más poderosos. Por eso el ejército, y puse acá después, poder militar, empieza a ocupar un rol protagónico en la expansión de este imperio, y después en evitar que alguno de estos pueblos se quisiera sublevar. Digo, nadie entregaba de forma contento producción, digamos, cantidad de metal, piedra, madera, ejércitos, hombres para el ejército, digamos, no lo hacían
porque estaban obligados, porque había un ejército y un poder de parte de este pueblo que los obligaba a llevar a cabo ese tipo de acciones. Entonces el ejército se volvía, digamos, con esta doble función. Por un lado, expandir el territorio, esas regiones ricas, y por otro lado, evitar que esos pueblos intenten rebelarse. El ejército también tenía otra función, además de estas dos, que es la de defender las fronteras. Entonces, era estos tres elementos que utilizaban. Por eso el título, digamos, verdaderamente se extendió y controló y logró dominar todo el territorio de la Mesopotamia. Que eso también marca la diferencia con respecto a la etapa anterior. Mientras que teníamos las ciudades, cada una con su autonomía, con su independencia, pero digamos con relativa estabilidad, ahora hay una ciudad, en este caso Akkad, que es la que tiene bajo su mando, bajo su tutela, a toda la Mesopotamia, que logra controlar desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo. Y en cada uno de los lugares importantes existía lo que se va a llamar el ensi. Que era, ¿se acuerda que hablamos antiguamente del en, cuando hablamos del príncipe, ese príncipe sacerdote de cada ciudad? Bueno, ese sujeto pierde poder, se transforma en vasallo de Sargón, y tiene que jurar y tener fidelidad con respecto al gobernante. Y en caso de que no cumpliese con lo solicitado por Sargón, directamente era reemplazado. En algunos casos no, quedaban, permanecían. Gente, me queda menos de un minuto, cuando se corte, volvamos. Entonces cierro con esto, con el ensi, que va perdiendo poder porque se transforma en una especie de títere del gobierno central. Me quedé con Sargón, ¿no? Me quedé con el imperio, con el imperialismo económico, con el poder militar, el poder del ensi, esta especie de gobernador que es tributario del poder central, la expansión territorial que va relacionada con el imperialismo económico, en esto de buscar esas regiones ricas. Y acá es un tema importante, la lengua. La lengua impone la lengua semita, el acadio. En anterior era el sumerio. O sea, la lengua acadia se mantiene, se impone como la lengua oficial, y esto es algo característico de todos los pueblos de imponer la lengua. De hecho, nosotros estamos hablando esta clase en un idioma que no era el nuestro, el original. O sea, los españoles impusieron otro idioma, y hablamos en ese nuevo idioma, e incluso aquellos que practiquen la religión católica también es una religión que se ha impuesto por la fuerza. Entonces, la imposición de la lengua es una imposición de dominio, de control, ¿no? Entonces los pueblos cuando conquistaban y cuando se imponían sobre otro, intentaban imponer su lengua. Los acadios lograron imponer en la Mesopotamia el lenguaje acadio que se va a mantener por mucho tiempo. Y para cerrar esta caracterización, acá como ejemplo, Sonia, hicimos una caracterización de los acadios. Marcamos cuestiones que después fuimos desarrollando. El rey de las 4 zonas, que es el título que asume, primero rey de Kish y de Akkad, hasta que llega el título rey de las 4 zonas. Soy rey, o sea, todos son, soy el soberano de toda la región, de todo, digamos, sería el análogo de todo el mundo. Las 4 regiones es todo el mundo. De acá, pero todo lo que empieza termina. Los acadios se expandieron, el más poderoso, el más exitoso fue Sargón, y conforme va pasando el tiempo, empieza a tener conflictos internos. Y acá es donde empezamos a pensar también cuando son los gutios los que terminan venciendo a los acadios y dando por tierra este imperio. Pero no solamente le debemos atribuir a los gutios la posibilidad de haberlos derrotado, porque seguramente los acadios ya han derrotado a otros muchos pueblos que los han invadido. Y acá, digamos, el ataque de los gutios, más que la causa definitiva, puede ser un signo de esa crisis. Una crisis interna que ese gobierno o esa dinastía ya no es tan poderosa y es más permeable a los ataques extranjeros. En este caso, los gutios, que no desarrollaron una gran civilización, es un pueblo seminómade que llega e invade, los termina, el punto final a eso que ya venía teniendo problemas internos, había cada vez registros de que había cada vez más sublevaciones en distintas ciudades, el poder central se debilita, entonces son derrotados. Y eso, digamos, nuevamente el poder ahora va desde la zona central hacia el sur otra vez. Y tenemos lo que se conoce como la tercera dinastía de Ur, ¿no?
sea, la ciudad de Ur vuelve a ocupar un rol protagónico y toma algunos de los elementos que habían caracterizado al periodo anterior, es decir, monárquico, o sea, el poder en manos de un solo sujeto, con fuertes características autoritarias, avanzado en un ejército que impone ese control, la característica semidivina que tiene este dios, este rey, y se empieza a ver registros donde hay jueces que empiezan a resolver cuestiones entre distintos habitantes. O sea, por primera vez el Estado interviene y quiere resolver conflictos entre sujetos o entre habitantes de esa sociedad. Y se conoce como el código de Urnamuna o Urnama. Acá tenemos el mismo problema con la traducción. Ese código también nos da información acerca de que lo que veníamos hablando hace un ratito, ¿no? La complejización de la ciudad hizo que cada vez empiece a haber más conflictos entre los propios habitantes. Y los conflictos fueron tal que una de las respuestas fue la necesidad de un código que después vamos a ver se va a continuar desarrollando. Otro elemento central acá es que se intenta desarrollar un mapa catastral, un mapa donde se delimiten las fronteras, el territorio de cada uno. O sea, ya el problema por la tierra, el problema con los códigos habla de que una sociedad cada vez más compleja, cada vez más poderosa, y se va extendiendo, digamos, por todo el sur de esta Mesopotamia. Nadie me preguntó por los esclavos. ¿Conocieron esta sociedad de la esclavitud? ¿Hubo esclavos? Sí, sí. Bien, muy bien, claramente. Sí, tenemos, pero acá dos tipos de esclavos podemos referirnos. Pero los que tenían privilegios, que tenían algunos derechos, y los que no tenían nada. Sí, sí. Claro, sí. En realidad, claro, el privilegio que tenía uno era poder volver a tener su libertad. Cuando un hombre, un habitante libre, y acá como hay una discusión grande si podemos pensar a los sujetos de esta antigüedad como hombres libres, porque estaban obligados y sujetos a la voluntad del rey. Pero aquel que no fuera propiedad de otro, podía caer en la esclavitud a partir de las deudas, esclavitud por deuda, aquel que no podía pagar, que no tenía para hacer frente a las distribuciones, se convertía en esclavo. Pero ese sujeto tenía la posibilidad de saldar su deuda y volver a ocupar su libertad o a cobrar su libertad. En cambio, el que tenía una situación más compleja era el prisionero de guerra que se transformaba en esclavo, el extranjero. Ese tenía, digamos, estaba más, digamos, era más difícil que lograra obtener su libertad. Entonces, ese no tenía prácticamente derechos en los términos que hablaba recién nadie. La dinastía de Ur es efímera, como vemos también acá, son casi 150, 200 años que dura el desarrollo de esta sociedad, hasta que finalmente son otro pueblo que proviene de la zona central de Mesopotamia, que son los amorreos. Y van a dar paso a lo que se conoce como la época paleo-babilónica, es decir, la Babilonia antigua. Las ciudades, los amorreos empiezan a ocupar distintas ciudades, a conquistar y a instalarse en distintas ciudades, entre ellas las que van a rivalizar y van a ser más importantes van a ser Larsa e Isin. Y acá pusimos a Hammurabi, que va a ser un rey amorreo, el más conocido de todos, que también va a extender más allá de las fronteras. Igual, durante esta etapa, los amorreos no logran extender todo el territorio de la misma manera que lo habían hecho los acadios, sino que van a llegar hasta lo que es la ciudad de Mari, que es una ciudad que se queda en la zona media de Mesopotamia, del lado del río Éufrates. Entonces, Hammurabi va a ocupar la ciudad de Babil, que después va a ser la que se va a transformar en Babilonia, y acá cambia el concepto de imperialismo que lo combina, ¿no? Sigue igual con esta cuestión de expandir territorialmente, de manejar el comercio, pero aparece la idea de un rey justo, la idea del buen pastor, este rey que administra justicia, que quiere llevar la tranquilidad a los habitantes, y todo esto va a estar reflejado en la sanción del famoso Código de Hammurabi, o Hammurapi, que es un código
fuertemente amputatorio, ¿no? Es conocido como la ley del talión. Seguramente el famoso ojo por ojo. O sea, te cortaba la mano, te sacaba un ojo, te cortaba el brazo, te mataba, en función de... lo que hacías. Exactamente, lo que hacías. Y El esto verdadero también... rey justo. Sí. Bueno, el concepto, bueno, sí. Pero más allá de, entonces, intentaba de esta manera, como que el rey de alguna manera sigue vinculado con la preocupación de llevar tranquilidad, de llevar justicia al resto de los habitantes y controlar y como llevar esta región, ¿no? Esto, bueno, después, al finalizar este periodo, se va a entrar en crisis. Sí. Durante esta etapa amorreo, la gran rival va a ser Asiria. Ahora, después va a venir un mapa, yo se lo quedaría, digamos, Asiria en el noroeste de Babilonia. Ahora después, atrás de esto, puedo ir, a ver si puedo. Acá, puse este mapa. Esta zona amarilla es la zona de Asiria. Este es un mapa de Antiguo Oriente entre los siglos XV y XVI a.C. Y ahí encontramos las principales ciudades de las que estamos hablando. No vamos a encontrar a los sumerios ni a los acadios porque esto es posterior. Recuerden que el imperio de acá termina ya en torno al 2000. Esto es esta etapa de Mesopotamia. Acá entonces tenemos a la zona mesopotámica, a los asirios, a los mitanis, que ahora vamos a hablar de mitanis y de burritas, tenemos a los hititas y tenemos a los egipcios en esta región. Y acá tenemos todos los pueblos de la costa oriental del Mediterráneo, que también van a tener incidencia en la zona de Mesopotamia. Más allá, después, hacia esta zona, van a aparecer los persas, que son otro pueblo muy poderoso que va a tener incidencia en la antigüedad. Sigamos con esto. Rey justo, control importante de las rutas comerciales, Mediterráneo y Egipto. ¿Vieron? No lo aproveché, pero ¿vieron cuando hablamos de la costa del Mediterráneo, donde estaban los fenicios, donde estaban los sirios, donde estaba Palestina? Toda esa región es una zona donde va a tener mucho contacto con Creta, con la zona de que después va a ser Grecia. Y también los que se expanden y llegan a esa región van a ser los egipcios. Entonces, Hammurabi va a tener control y contacto entre esa región Mediterráneo y Egipto. Un dato importante es que Marduk, que era una divinidad de segundo orden, una divinidad autóctona, esto que decía que cada ciudad tenía su propio dios, Marduk se consolida como una divinidad de toda la Mesopotamia, lo cual esto marca también el poder y el prestigio que habían tenido o el poder que habían llegado a lograr los amorreos. Hasta que finalmente, allá en torno al 1750 aproximadamente, los hititas que venían del norte, un pueblo de habla indoeuropea, que se encontraba en la zona norte, después vamos a hablar un poquito de los hititas, ingresan a Mesopotamia, derrotan a los amorreos, y después Mesopotamia se va a hundir en una etapa de oscuridad, una etapa donde no va a tener un gran protagonismo, y el protagonismo y el control va a pasar a otra región que vamos a seguir viendo más adelante. Después de la derrota, desde lo que decía recién, de Hammurabi sí. Yo básicamente el texto lo complementé buscando unas cosas en internet y decía que con la muerte de Hammurabi llega a la parte oscura y invaden ellos los hititas y destrozando y ¿cómo se decía? Devastando la ciudad. Sí, es así. Está bien. Está perfecto. En realidad, claro, exactamente. Pero los hititas no se quedan en Mesopotamia, en Babilonia. Quedan 1 o 2 generaciones y regresan. Ahora después hablamos de los hititas porque tienen como 2 grandes momentos. Entonces, después de la caída de los amorreos, es el periodo casita, o sea, son los casitas los que van a ocupar la zona de Babilonia, y provienen de las montañas orientales, de la zona del Monte Sagros, del noroeste de la Mesopotamia. Entonces hablamos de lo que decía la compañera recién, esta decadencia, la oscuridad, ¿no? Pero la Babilonia lo que logró fue imponer una cultura que muchos de los otros pueblos la empiezan a incorporar. Muchos pueblos se babilonizaron, o sea, adoptaron la cultura de esa región. El caso, por ejemplo, fue de los amorreos, que tomaron la escritura, que tomaron muchas de las costumbres
de los amorreos. De hecho, las tablillas cuneiformes, la foto babilónica, se va a expandir por toda Mesopotamia a partir, digamos, de que se dejaron influenciar por lo poderoso de la cultura babilónica. En el caso de los casitas, es un pueblo que, bueno, que allá en torno al 1400, 1350 a.C., empieza a desarrollar cierto producción literaria, artística, pero un elemento a destacar de este pueblo es lo guerrero que era, sobre todo en la cría y doma de caballos, y van a incorporar del contacto con los pueblos del norte el carro de guerra. Normalmente los pueblos que estaban a la vanguardia de la producción de armamentos son los pueblos indoeuropeos, por ejemplo los hititas. Esos pueblos son los que introducen por primera vez el bronce, los que introducen el carro de guerra, y técnicas de combate que lo hacen más eficaces. Entonces, el carro de guerra les permitió a los casitas mantener con cierta tranquilidad sus fronteras, y enfrentaron a Siria por el norte, a Elam por el sur y a los arameos por el este. O sea que tuvieron enfrentamientos por distintos lugares, y debido a esta situación de poder, de control, lograron mantenerse con cierta holgura hasta el año 1150 aproximadamente. Acá volvemos al mapa, acá tenemos, digamos, los casitas se desarrollan en esta región, pero sufren ataques de los arameos, de los asirios y de la zona de Elam que se encuentra acá abajo. Entonces digo, tenían un montón de rivales, y acá es la zona que les decía, la zona del Mediterráneo, que es una zona, empieza a ser muy importante, porque de aquí se a la zona de Chipre, a la zona de Creta, a la zona de Grecia, y tienen contactos comerciales muy intensos. Para este momento que estamos hablando de esta etapa, encontramos a un Egipto que está atravesando lo que se conoce como el periodo intermedio. Acá hablo un poquito de Egipto, no después, más adelante hablaremos de Egipto con profundidad. Hoy simplemente mencionar algo para complementarlo con Mesopotamia. Egipto tiene como, va a coexistir en la misma etapa que la época de Mesopotamia. La unificación de Egipto, es decir, cuando Egipto queda gobernado bajo un mismo faraón, es en torno al año 3000 a.C. Ahí hay un rey, un faraón, que logra vencer al norte y se transforma en el señor del Alto y del Bajo Egipto. A partir de ahí Egipto va a tener como tres grandes momentos: lo que se llama el reino antiguo, el reino medio y el imperio nuevo. Y en el medio de esas etapas va a haber lo que se llama como periodos intermedios, que son momentos de debilidad, momentos donde el poder central estaba fragmentado, estaba dividido. El primer periodo intermedio tiene que ver con una cuestión netamente interna, con el poder de las provincias, pero el segundo periodo intermedio tiene que ver en relación a que Egipto había sido gobernado por primera vez por príncipes extranjeros. En torno al año 2000 y en torno al año 1200, esto después lo vamos a ver, se produce en Oriente lo que llaman las oleadas de pueblos indoeuropeos. Pueblos que ingresan a la región, y estas oleadas y estas invasiones lo que van a hacer es como una especie de efecto dominó. Cuando un pueblo llega, quiere ocupar una tierra, entonces ese pueblo le queda enfrentarse y pelear por quedarse en ese lugar, o trasladarse y desplazarse. Ese efecto hizo que los Hicsos, que era un pueblo que habitaba el norte de la Mesopotamia, llegara a Egipto, encontrara un Egipto débil, lo pudiera conquistar, y durante 2 generaciones, 200 años, va a estar gobernado, lo que se llama el segundo periodo intermedio, por estos príncipes extranjeros. Egipto se recupera, desde el sur cobra poder, y logra conquistar y unificar nuevamente el territorio. Pero esta etapa, que se conoce como el Imperio Nuevo, ya Egipto no se mantiene dentro de sus fronteras como habitualmente, sino que se torna expansivo y avanza hacia la zona de Oriente, y empieza a controlar y a vincularse en esta región. Entonces, encontramos un Egipto, a diferencia de la etapa anterior que veníamos estudiando, fuertemente agresivo. Entonces, por eso decimos un imperio nuevo, y no hablamos de reino como hablamos en los anteriores casos, reino medio y reino antiguo. Ahora, esto que les acabo de comentar tiene que ver con lo que vamos a ver a continuación. La época asiria. Acá encontramos, volvemos al mapa,
Asiria estaba en esta región y siempre rivalizó por un lado con Babilonia y por otro lado con Mitanni, que es el pueblo que se encuentra acá en el norte de la Mesopotamia, entre los hititas y los asirios. Gente, nos quedan 10 minutos, así que le voy a con todo. La ciudad, una ciudad importante es Asur, de Asiria, y tiene una fuerte relación con los hititas, en el norte. Si bien logran conquistar la región, llegan simplemente hasta la ciudad de Mari, que se encuentra en la región, esperen que nos vamos acá de vuelta, Maris, en la región, les comentaba, aproximadamente Mari debe estar acá. Esta es la región, ven, en el curso medio del Éufrates. Entonces, no llegaron a dominar y a controlar toda la región, sino que se extendieron hasta esta región nada más. Esa fue la zona de influencia de los asirios. Habría que haber dividido la etapa asiria, pero bueno, en dos momentos, porque a la muerte de Samish Abad I, que fue contemporáneo al periodo de Hammurabi, la expansión de Asiria cae en decadencia y se vuelven vasallos de Mitanni, era la ciudad que estaba al lado. En torno al 1350 sería la etapa nuevamente donde logran cierto esplendor y cierto desarrollo comercial y se vuelven expansionistas fundamentalmente hacia el Mediterráneo. Es decir, desde la zona que se encontraban empiezan a expandirse y a irse hasta la zona, que es la zona que estaba cobrando más poder debido al comercio, debido a que era la zona costera y demás. Pero también, y acá puse vacío de poder, porque durante este periodo la zona de Babilonia va a estar atravesando como una etapa de cierta decadencia, entonces no encontramos ese periodo fuerte que después va a recobrar más adelante Babilonia, sino que después de la caída de Hammurabi, Babilonia queda como en una etapa de, el texto que les pasé habla de la palabra cesura, una especie de pausa, una especie donde esos pueblos no logran desarrollar esa hegemonía y ese control sobre el resto de la región. Y acá tenemos que hablar también de que muchos de los pueblos a veces se expandieron y crecieron porque no encontraron rivales, o encontraron rivales que les realice cierto, digamos, o les imponga cierto desafío. Y acá siempre uso el mismo ejemplo, que es el caso de, ahí nombraron a Alejandro Magno, ¿recuerdan? Alejandro Magno, un conquistador, sabemos que construyó el imperio más grande hasta ese momento. Pero también podemos afirmar que tuvo bastante fortuna en el desarrollo de esas conquistas. ¿Y por qué digo? Lo digo ya cómodo acá, sentado tomando mate, ¿no? Que Alejandro Magno tuvo suerte. Peleó con los persas. Exactamente. Voy a corregir algo, con lo que quedaba de los persas. ¿Por qué digo esto? Porque tiempo atrás los persas se venían desarrollando y venían siendo una potencia súper poderosa, que son los que van a ocupar incluso Babilonia y se van a extender más allá, y se encontraron con otra potencia que se estaba extendiendo desde Europa, que eran los griegos. Entonces, griegos y persas se enfrentan, en la película 300 ha dejado registro de una de esas batallas y demás, medio película, ¿no? Pero la batalla de las Termópilas existió, y había un grupo reducido de soldados, eso podemos avisar. Entonces, esa guerra, una victoria pírrica, si se quiere decir, los dos hicieron un esfuerzo bélico tan grande que después un ejército como el de Alejandro pudo conquistar sin mayores dificultades todo el territorio de Asia. O sea, no encontró rival, encontró un territorio vacío, producto de ese enorme esfuerzo que habían realizado. Entonces, acá también se da que después de tanto esfuerzo bélico en la Mesopotamia o en la Babilonia de mitad del 1500, encontraron este vacío de poder que hizo que Asiria pudiese desarrollarse. Lo mismo ahora, vamos a hablar de los hititas, también, digamos, habría que haberlo dividido en dos grandes momentos. Los hititas tienen como hasta el siglo XVI como el momento menos esplendoroso, y a partir del siglo XVI se transforman como en la gran potencia, y van a ser
el estado más poderoso de la antigüedad. Entonces, los hititas se calcula que llegan a la zona de Anatolia en torno al año 3000 a.C., a partir de distintas invasiones. Son fuertemente influenciados por Babilonia, de hecho, adoptan, por su contacto con Siria, la escritura cuneiforme, se expanden permanentemente y se expanden hacia me voy a sacar el coso porque tengo eco y me desconcentra. Hacia la zona de Siria, hacia el sur, y ahí les decía, estaba el estado de Mitanni. Mitanni también es otro estado poderoso, que va a tener contacto acá con una cuestión estratégica con los egipcios. Cuando se transforme los hititas en una gran potencia, se van a expandir hacia el sur y hacia la zona del Mediterráneo. Pero también los egipcios venían expandiéndose, lo que yo les comentaba hace un ratito, de esta expansión del Imperio Nuevo, a controlar la zona del Mediterráneo. Entonces los egipcios pactaron con Mitanni, o sea, transformaron a Mitanni en un estado vasallo, es decir, un estado vasallo, un estado tapón, evitando el crecimiento y el desarrollo de la expansión de los hititas. Entonces, los hititas tuvieron que enfrentarse luego con Egipto en esta gran primera superguerra de la antigüedad, donde dos estados poderosos, el Egipto del Imperio Nuevo y el estado hitita, en la famosa batalla de Kadesh, donde las fuentes egipcias van a decir que por supuesto ganaron los egipcios, y las fuentes hititas dicen que ganaron los egipcios. Lo cierto es que ninguna de estas dos potencias pudieron mantener esa preeminencia después de esa batalla. Como para cerrar, porque nos queda minuto y pico, hablamos de una monarquía electiva, o sea, el rey era elegido por una corte de nobles, y en su política exterior ellos acordaban formar pactos con distintas ciudades, pactos donde a esas ciudades las transformaban en vasallos de los hititas, y si no respetaban esos plazos o esos pactos, eran conquistados y reemplazados por otros gobernantes.